Hola a todos y a todas. Ya sabéis que esta noche ha finalizado el estado de alarma y por tanto ha quedado sin efecto el decreto del estado de alarma en Cataluña y eso implicará novedades a corto plazo. La primera, pues que ya no hay restricciones de movilidad entre provincias dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La segunda, que afecta más a Badía, es que podemos abrir los parques infantiles. Durante el día de hoy hemos procedido a una nueva desinfección de los parques y según estén desinfectados los iremos reabriendo. En este escenario en el que ya no tenemos restricciones de movilidad, aún siguen en vigor todos los planes de contingencia que se fueron emitiendo por Protección Civil. Eso implica que en el resto de servicios y equipamientos, de momento hasta el día 25, las cosas siguen como hasta ahora. Son días festivos los que vienen por delante. Ya no está en vigor el decreto de alarma. Tenemos libertad de movimiento y yo creo que ahora mismo es más importante que nunca mantener las medidas de autoprotección. Si nosotros nos protegemos a nosotros mismos, estamos protegiendo a la comunidad, porque no podemos olvidar que todavía estamos en un momento de crisis sanitaria y que el virus sigue entre nosotros. Por ello, es muy importante recordar: lavarse las manos, higiene de manos es muy importante. Uso de mascarillas y no podemos mantener las distancias sociales que nos recomiendan las autoridades. Y sobre todo, cuando hagamos reuniones y encuentros con amigos, que todos tenemos muchas ganas de volvernos a reencontrar, pensar que estos encuentros intentéis no hacerlos muy amplios. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ante cualquier rebrote, ante cualquier persona que se encuentre mal, a las autoridades sanitarias les resultará mucho más fácil controlar un rebrote si sabemos en cada momento con las personas con las que hemos estado. Por tanto, pasar estos días de verbena lo mejor posible, porque ya sabéis que de momento las verbenas multitudinarias no están autorizadas, en esto no ha habido ningún cambio. La Generalitat recomienda celebraciones familiares y en grupos reducidos la noche de San Juan, pero yo creo que lo podemos pasar muy bien con los nuestros en grupos reducidos y en nuestros entornos familiares. Y recordad las normas de seguridad básicas: higiene, mascarilla, distancia social y controlar los grupos de personas con los que nos encontramos a diario. Pasad una buena verbena y muchas gracias a todos y a todas.